En Estados Unidos, a veces el camino menos transitado es el ideal para recorrerlo. Nos unimos a la revista Smithsonian para encontrar pueblos que destacan. Hemos encontrado pueblos con sitios históricos en el Mississippi y arte moderno en el oeste de Texas, con monumentos en la costa de Oregón y campos de batalla al oeste de Virginia. Lugares que nos han dado héroes, han inspirado a artistas y emocionado a aventureros. Estos son los mejores pueblos de Norteamérica. Estados Unidos desde el aire, los mejores pueblos. Nuestro viaje comienza en el polvoriento oeste de Texas, en un lugar que la revista Smithsonian denomina una mota. Al margen del desierto emerge Marfa, un pequeño pueblo que está causando sensación. En 1971, un famoso artista americano llamado Donald Judd llegó con su familia y un camión con sus obras. Tras años en Nueva York, Judd anhelaba espacios abiertos para exhibir su arte. Se instaló en este antiguo edificio de oficinas del ejército. Cerca, Judd creó algunas de sus primeras grandes piezas, como estas 15 obras sin nombre en cemento. Con el tiempo, las colocó en los terrenos de una antigua base militar, donde fundó un museo de arte contemporáneo. El complejo de 15 edificios, llamado Fundación Chinati, cuenta ahora con una colección de renombre mundial, que incluye esta interpretación de un clavo en una herradura. Este viejo almacén de artillería contiene algunas de las obras más conocidas de Judd. Dentro hay 100 cajas de aluminio colocadas para reflejar la luz del sol de Texas. A lo largo de 2 décadas, Judd compró más de una docena de edificios, transformando poco a poco Marfa en lo que es hoy, uno de los mejores pueblos para las artes. Los pueblos han inspirado a muchos grandes artistas del país, incluyendo un ex capitán de barco de río que inmortalizó la vida de los pueblos en el caudaloso Mississippi. En 1857, Samuel Clemens, más tarde conocido como Mark Twain, comenzó a pilotar barcos de vapor en lugares como Natchez, Mississippi. En aquel momento, Natchez era hogar de algunos de los hombres más ricos del país, que hicieron su fortuna gracias al algodón y los esclavos. En 1861, estalló la Guerra Civil, deteniendo el tráfico fluvial y acabando con las costumbres del sur. 2 décadas después, Twain regresó a Natchez y la describió como la atractiva ciudad que siempre ha sido. Aquí se conservan 500 casas de antes de la guerra, más que en cualquier otro lugar de Estados Unidos. Entre ellas se encuentra la finca Melrose, administrada por el Servicio de Parques Nacionales, y Dunleith, ahora una posada histórica. La salida de Natchez es casi tan pintoresca como el pueblo. El sendero Natchez
de 715 kilómetros fue construido cerca del Paso Natchez, una ruta comercial utilizada por nativos americanos y colonos. La moderna carretera se extiende hacia el norte a través de Mississippi, no muy lejos de uno de los grandes pueblos literarios de Estados Unidos. Esto es Oxford, Mississippi, en el día del festival anual de autobuses de 2 pisos. Muy adecuado para un lugar que, según la revista Smithsonian, se enorgullece de ser un oasis intelectual. Oxford es el hogar de Square Books, una de las librerías independientes más conocidas del país. Parte de ella está dedicada al vecino más conocido de la ciudad, William Faulkner, que vivió al sur de la plaza. Cierto escritor moderno debe gran parte de su fama a Oxford. En 1981, un joven llamado John Grisham se licenció en Derecho en la Universidad de Mississippi, en Oxford. Más tarde, oyó hablar de un caso que inspiró su primera novela, Tiempo de matar. Ahora, el icono de la ficción pasa parte del año en esta casa victoriana. Los terrenos incluyen un recinto para jugar al béisbol, el deporte favorito del autor. Los pueblos pequeños ayudaron a allanar el camino a los grandes sueños, en Mississippi y en Maysville, Kentucky. En la década de los 40, una adolescente llamada Rosemary Clooney contemplaba el río Ohio soñando con convertirse en estrella. Debutó cantando a los 13 años. A los 20 ya era famosa, apareciendo con Bing Crosby en White Christmas y cantando canciones de éxito como Mambo Italiano. En 1982 abrió su casa de Hollywood a su sobrino, George Clooney, que hacía poco que había dejado Augusta, Kentucky, para estudiar interpretación. En 2008, Clooney eligió el Teatro de la Ópera del Condado de Washington de Maysville para la proyección de su película Ella es el partido. En el exterior, Clooney firmó autógrafos junto a la coprotagonista Renée Zellweger. Las pequeñas ciudades fluviales logran cambiar la historia, ya sea en el norte de Kentucky o en el vecino estado de Virginia Occidental. Harpers Ferry se encuentra en la confluencia de los ríos Shenandoah y Potomac. George Washington estudió esta tierra mucho antes de ser presidente. Décadas más tarde, Thomas Jefferson declaró que las vistas eran quizás unas de las más bellas de la naturaleza. Hoy, Harpers Ferry es uno de los pueblos pequeños con más historia de Estados Unidos. En 1859, un hombre llamado John Brown comenzó una campaña militar con la que esperaba liberar a los esclavos. Brown y su ejército de 21 hombres se hicieron con los puentes de la ciudad. A continuación, irrumpieron en una armería. Sus restos aún son visibles a lo largo de las orillas del Shenandoah. Los abolicionistas llevaron los rehenes a este edificio de ladrillos, ahora llamado el Fuerte de John Brown. Los marines, liderados por el coronel Robert E. Lee, irrumpieron en el edificio y pusieron fin a la campaña. La incursión de Brown desencadenó una cadena de acontecimientos que 2 años más tarde provocó los primeros disparos de la Guerra Civil. Esa guerra se desató en pequeñas ciudades desde Harpers Ferry hasta Louisburg, en Virginia Occidental, donde cada primavera recrean y conmemoran la batalla de Louisburg. En mayo de 1862, los confederados atacaron por sorpresa a las fuerzas unionistas. A pesar de ser superados en número, los norteños ganaron y se apoderaron de cientos de armas, incluyendo un cañón. La batalla dio un necesario impulso a la moral de la Unión.
En ese momento, un joven y ambicioso trabajador ferroviario llevaba suministros a los unionistas. Su nombre era Andrew Carnegie, y su legado perdura en esta pequeña e histórica ciudad, en Carnegie Hall. Después de hacer fortuna con la compañía productora de acero, se hizo filántropo. Hoy hay 4 Carnegie Hall. Las otras están en Nueva York, Pittsburgh y Escocia. Esta estructura fue originalmente parte de una escuela de mujeres. Ahora es un centro de arte y educación. Los mejores pueblos de Estados Unidos han ayudado a dar forma al país, concretamente uno al norte de Florida, llamado San Agustín. En realidad, es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Los colonos españoles la fundaron 4 décadas antes de Jamestown. Hoy, la revista Smithsonian la considera un cuidadísimo vestigio del Nuevo Mundo español. Una de las estructuras mejor conservadas es el Castillo de San Marcos, el primer fuerte de mampostería del país. Fue construido a finales del siglo XVII, a lo largo de 23 años, y nunca fue conquistado, gracias a un foso de 12 metros y una entrada de doble puente. San Agustín es también el hogar de un gran edificio de estilo español que sirvió a ricos y famosos. El magnate petrolero Henry Flagler comenzó a construir el Hotel Ponce de León en 1885. No escatimó en gastos y para el exterior eligió un estilo renacentista español. Para el interior contrató al aclamado artista Louis Comfort Tiffany, hijo del hombre que fundó Tiffany. El hotel marcó el desarrollo de los pueblos más al sur en Florida, incluyendo una de las mejores ciudades isleñas del país, Cayo Hueso. Ernest Hemingway y su segunda esposa, Pauline, llegaron desde Cuba en 1928 con la idea de recoger un coche. El coche no estaba y terminaron quedándose 3 semanas en un lugar que la revista Smithsonian llama Refugio para la Creatividad. Al joven escritor le fascinó la pesca deportiva, llegando a capturar un pez espada de 180 kilos. Posteriormente, Hemingway se instaló en esta casa colonial española de la calle Whitehead, donde pasó años felices, trabajando por la mañana y pescando por la tarde. En la década siguiente, su característica escritura y su imagen masculina le procuraron fama internacional. Hemingway trató de escapar de esa fama a casi 5.000 kilómetros de distancia, en Ketchum, Idaho. Él fue uno de los muchos famosos que se sintieron atraídos por el nacimiento del esquí estadounidense. En 1935, en mitad de la Gran Depresión, el presidente de la Union Pacific, Averell Harriman, buscaba el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos y pensó que el esquí sería una necesaria y nueva industria para los estados occidentales. Harriman quería un lugar con nieve-polvo, mucho sol y poco viento. Y lo más importante, accesible desde la red ferroviaria de la Union Pacific. Tras una búsqueda exhaustiva, eligió Ketchum y contrató a un genio de las relaciones públicas que le puso el nombre de Sun Valley. Un año después, Harriman inauguró el Hotel Sun Valley con un coste de $1 millón. Uno de sus primeros invitados fue Hemingway, que se alojaba en la habitación 206 y apuntaba con su escopeta a los gansos desde la terraza. En los años siguientes, Hemingway siguió volviendo a Ketchum. Solía frecuentar un casino llamado Sawtooth Club,
que aún se encuentra en la calle principal. En otras ocasiones visitaba Silver Creek para cazar o pescar con su hijo Jack. Por desgracia, en 1961, Hemingway se quitó la vida en el vestíbulo de su casa de Sun Valley. Fue enterrado inicialmente en una sencilla tumba en el cementerio de Ketchum, bajo 3 pinos. El oeste americano es una tierra llena de triunfos y tragedias. Un empresario consiguió aprovecharse de ambos en la década de 1890. Su nombre era William F. Cody, más conocido como Buffalo Bill. En 1896 fundó estratégicamente la ciudad de Cody, en Wyoming, cerca del primer parque nacional del país, Yellowstone. Predijo que el parque atraería muchos visitantes. Para entonces, Buffalo Bill era famoso por su espectáculo itinerante sobre el viejo oeste. Cody se ha convertido en una de las mejores entradas a Yellowstone, que se extiende a través del noroeste de Wyoming hasta Montana e Idaho. Hoy, el parque recibe más visitantes anualmente de lo que William Cody nunca imaginó. Tres millones de personas se acercan cada año para ver exhibiciones hidrotermales como el Geyser Clepsydra, o para maravillarse con formaciones naturales como la Gran Fuente Prismática. Obtiene su inusual colorido de diferentes tipos de bacterias y de su reacción a la luz solar. Otro de los mejores pueblos de Norteamérica se encuentra en el lado sur de Yellowstone. Jackson, Wyoming, se ubica en el valle Jackson Hole, a 100 kilómetros al sur del parque. La ciudad gira en torno a una plaza en la que se erige una entrada hecha con cuernos de alce desde 1960. Fueron construidas con cuernos procedentes del cercano Refugio Nacional de Alces. La plaza también alberga el $1 Million Cowboy Bar, el primer bar de Wyoming en obtener una licencia para la venta de alcohol tras la prohibición. Ahora, este pequeño y atractivo pueblo tiene menos vaqueros y muchos más ejecutivos. Al norte de Jackson, en el serpenteante río Snake, hay un terreno conocido como la hilera de los multimillonarios. Christy Walton, heredera de Walmart, tuvo un complejo en este lugar, donde se han vendido casas por $175 millones. Algunas tienen acceso directo a la estación de esquí de Jackson Hole. Sus pistas tienen fama de ser de las más duras del país. Una de ellas llegó a intimidar al astronauta John Glenn. En temporada baja, un teleférico transporta a los visitantes hasta la cima para ver el Parque Nacional de Grand Teton. Jackson es el centro de un parque que alberga algunos de los últimos espacios naturales vírgenes de Norteamérica. Y existe gracias en parte a John D. Rockefeller. En la década de 1930, compró 14.160 hectáreas para más tarde donarlas al gobierno federal. Según cuentan, Rockefeller caminó por estas colinas e imaginó un lugar donde la gente pudiera disfrutar de las vistas. En 1955 abrió sus puertas el Rockefeller Jackson Lake Lodge. Las ventanas del vestíbulo, de 18 metros, dominan una zona llamada Willow Flats. Y más allá, el Monte Moran, de 3.840 metros.
Pequeños pueblos se reparten por esta zona de las rocosas, ya sea en Wyoming o más al sur de la cordillera, en Colorado. El pueblo de Telluride comenzó como un campamento minero. Hoy es uno de los mejores ejemplos de Colorado, tanto por dentro como por fuera. Cada verano Telluride acoge su famoso festival de cine, donde se han estrenado películas como Juno y Slumdog Millionaire. Un gran punto de interés local es el nuevo Hotel Sheridan, que acogió a los mineros a finales del siglo XIX y hoy acoge a los amantes de las actividades al aire libre. Algunos eligen un famoso lugar para hacer senderismo a pocos kilómetros de la ciudad, en las cascadas Bridal Veil. Con 111 metros, es la cascada de caída libre más alta del estado. Estas montañas son también hogar del ferrocarril Durango y Silverton, ubicado a pocas horas al sur de Telluride. Este histórico tren cubre la ruta de Silverton a Durango a través del cañón de la cascada. Lleva haciendo este recorrido desde finales del siglo XIX, cuando los mineros lo usaban para transportar oro y plata desde las montañas. Los metales preciosos atrajeron a mineros a otro pueblo de Colorado, conocido con el tiempo por sus celebridades. Cuando los buscadores llegaron por primera vez a Aspen, la llamaron Ciudad de Ute. Un año después se cambió el nombre por el de los árboles de los bosques que crecían allí. Es uno de los mejores pueblos de montaña del país, gracias a la instalación de un telesilla monoplaza en 1946. Ahora, teleféricos de alta velocidad se ocupan de subir a la gente, y algunos se atreven a bajar en parapente. El actor Kevin Costner se instaló en este rancho tras pasar décadas buscando un rincón en el oeste. Ahora es propietario de 66 hectáreas a las afueras de Aspen, donde, según dice, tiene las mejores vistas. Los mejores pueblos pequeños de Norteamérica ayudan a la gente a desconectar de todo, en las montañas de Colorado y en medio de las rocas rojas de Arizona. Esto es Sedona, en el corazón del extenso bosque nacional de Coconino. Estas torres, de 365 metros, forman la roca catedral, que algunos creen contiene poderes místicos. Cuenta la leyenda que los pilares centrales son dos amantes congelados en el tiempo por no valorarse lo suficiente. Este es uno de los muchos enclaves que ha ayudado a incluir a Sedona en el movimiento New Age. La revista Smithsonian afirma que uno de los rasgos más característicos de la ciudad es la capilla de la Santa Cruz. Fue la visión de la escultora Marguerite Brunswick-Staudy. Durante años quiso crear una iglesia con forma de cruz. Finalmente, encontró el lugar perfecto sobrevolando Sedona. El edificio se terminó de construir en 1956 y se convirtió inmediatamente en una obra maestra de la arquitectura. Los mejores pueblos de Estados Unidos han ayudado a construir grandes cosas en Arizona y en el vecino estado de Nuevo México. A las afueras del desierto se encuentra el pequeño pueblo de Las Vegas, que no debemos confundir con Las Vegas de Nevada. A finales del siglo XVIII, y a bordo de un recién estrenado ferrocarril, llegó un inglés llamado Fred Harvey. Pronto construyó el Hotel La Castañeda. Era la joya de la corona de sus hoteles Harvey House, una exitosa cadena que ayudó a civilizar el salvaje oeste. Se encuentra en uno de los 9 barrios históricos donde Billy el Niño y Doc Holliday campaban a sus anchas a principios de la década de 1880. Todavía podemos encontrar rebeldes cabalgando por el desierto de Nuevo México.
particularmente en uno de los pequeños pueblos más peculiares de Estados Unidos. Esta es Española, con una población de 10.000 habitantes. A lo largo de los años se ha forjado la reputación de tener los coches más personalizados del estado. Aquí, los mexicanos americanos celebran su herencia cultural con lowriders, coches personalizados cuyos bajos se encuentran a pocos centímetros del suelo. Los vecinos de la zona dicen que la tradición proviene de un ritual llamado paseo, en la que jinetes mexicanos decoraban sus monturas y cabalgaban por la ciudad. Generaciones de familias trabajan juntas para transformar coches clásicos en obras de arte. En verano, los coches son la pieza central de una celebración que dura una semana y que conmemora la fundación de la ciudad. Hay algo en los pequeños pueblos de Nuevo México que inspira a los artistas, ya sea expresándose en un coche o sobre un lienzo. Esto es Taos, Nuevo México, el hogar de la iglesia misionera de San Francisco de Asís, uno de los temas favoritos de la famosa pintora americana Georgia O'Keeffe. La artista, famosa por sus paisajes y flores del suroeste, descubrió Taos con 40 años. A lo largo de 17 años, O'Keeffe visitó Taos cada verano, pintando escenas tanto del interior como de las afueras. Se alojó en un terreno privado llamado Ghost Ranch, 100 kilómetros al suroeste de Taos. Ahora es un centro de educación de 8.500 hectáreas y alberga uno de los lugares más preciados para O'Keeffe, Kitsen Mesa. Le encantaban los tonos rojos y amarillos de esta formación rocosa de 30 metros de altura y los pintó en varias ocasiones. También adoraba Pedernal, con su característica meseta plana. Cuando O'Keeffe murió, en 1986, a los 98 años, sus cenizas fueron esparcidas en la cima. La revista Smithsonian afirma que actualmente Taos sigue hablando a los artistas que vienen por el destello de un espíritu pasajero y por la calidad de su luz. Los pueblos pequeños han cambiado sus vidas, en el suroeste y a través del país, en las exuberantes estribaciones de Nueva Inglaterra, hogar de Montpelier, Vermont. Es la capital del estado más pequeño de la nación y sin embargo cambió el curso de la historia. Vermont fue el primer estado en abolir la esclavitud y el primero en permitir uniones civiles de parejas homosexuales. En la parte superior de la cúpula del Capitolio se encuentra Ceres, la diosa de la agricultura. Domina este pueblo histórico, en la que sus residentes se jactan de no tener McDonald's. En cambio, la gente opta por la comida sana, cultivada en este fértil valle y vendida en pintorescos mercados a lo largo del año. Las ciudades de Nueva Inglaterra son conocidas por forjar nuevos caminos, tanto en Vermont como en el vecino estado de Massachusetts. Los peregrinos llegaron a Cabo Cod en 1620 y desembarcaron en Provincetown. En 1910 se erigió el monumento al peregrino, aunque al final se establecieron al otro lado de la bahía, en Plymouth. La estructura de granito domina lo que la revista Smithsonian describe como un pueblo del siglo XIX espléndidamente intacto. P-Town más tarde se hizo famoso por su teatro. Marlon Brando, Al Pacino y Barbara Streisand actuaron aquí de jóvenes. Rodeando Provincetown se encuentra la costa nacional Cabo Cod, 65 kilómetros de prístinas playas muy parecidas a las que veían los peregrinos al navegar junto a ellas. Los primeros pueblos de Estados Unidos se encontraban en el este, pero el desarrollo de los estados del oeste comenzó en un lugar sorprendente, Marietta, Ohio. Es uno de los mejores pueblos del país para aprender sobre la Guerra de Independencia. En 1788, un luchador por la libertad llamado Rufus Putnam
llegó a la confluencia de los ríos Ohio y Muskingum. Fue uno de los 48 veteranos que fundaron el primer asentamiento de los nuevos Estados Unidos del territorio del noroeste. Muchos de estos hombres están enterrados en el cementerio Mound, donde están enterrados más oficiales de la Guerra de la Independencia que en ningún otro lugar del país. Se encuentra junto a un yacimiento arqueológico nativo, puesto de relieve gracias a la institución Smithsonian. Esta ciudad fluvial también alberga docenas de edificios históricos que muestran cómo vivían los primeros pioneros cuando se formó la nación. Los mejores pueblos de Estados Unidos ayudaron a dar forma al país en el siglo XVIII y en el siglo XX. Este es Wapakoneta, Ohio, la ciudad natal de Neil Armstrong. Su familia se mudó a esta modesta casa cuando él tenía 14 años. En secundaria, el futuro astronauta trabajaba en una farmacia, ganando 40 centavos a la hora, dinero que usaba para pagarse clases de vuelo. En julio de 1969, Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna. Los entusiastas del espacio pueden contemplar recuerdos de la Luna en el Museo Aeroespacial Armstrong de Wapakoneta. Cuenta con una aeronave, una roca lunar y una cápsula Gemini que los astronautas utilizaban para entrenar. Los pueblos del Medio Oeste han visto crecer a algunos de los héroes más queridos de Estados Unidos, incluyendo a un hombre conocido como Ike. Esta estatua del presidente Dwight D. Eisenhower se encuentra en el campus de su biblioteca y Museo Presidencial de Abilene, Kansas. Ike se crió en esta casa, donde según la revista Smithsonian, se plantaron las semillas del sueño americano en los años 50. Eisenhower creció en un entorno humilde en esta ciudad del Medio Oeste y no pudo permitirse ir a la universidad. 2 años después de terminar secundaria, se ganó un lugar en West Point. El extenso Museo Presidencial de Abilene destaca su ascenso de teniente segundo a general de 4 estrellas y después a comandante supremo. En 1969, Eisenhower fue enterrado en los terrenos del museo, en esta pequeña capilla. Yace junto a su esposa Mamie y a su primer hijo Daud, que murió a los 4 años de escarlatina. A lo largo de su vida, Ike encontró consuelo en un pueblo del Medio Oeste. Al igual que otro hombre destinado a ser presidente. En 1883, un joven Teddy Roosevelt tuvo la necesidad de dirigirse a Dakota del Norte. A los 23 años se subió a un tren rumbo a Badlands. Quería cazar búfalos antes de que desapareciera. Roosevelt estaba tan ensimismado con Dakota del Norte que se construyó una cabaña a orillas del río Pequeño Missouri. 5 meses después, se convirtió en su refugio tras perder a su madre a causa de fiebres tifoideas y a su esposa por una enfermedad renal. Ambas murieron el día de San Valentín de 1884. La cabaña ahora se encuentra en el pequeño pueblo de Medora, en el centro del Parque Nacional Teddy Roosevelt. Medora sirve como centro para los miles de visitantes que quieren saber algo más de Roosevelt y admirar este paisaje virgen. A las afueras de la ciudad, el legado de Teddy vive en el anfiteatro de Burning Hills. Fue construido en el centenario del cumpleaños de Roosevelt en 1958. Entonces, Medora corría el peligro de convertirse en una ciudad fantasma, y el teatro ayudó a revitalizarla. Generaciones de residentes trabajan juntos para estrenar espectáculos musicales llenos de energía.
Esta actuación trata sobre los días de Roosevelt como ranchero, cuando Medora era todavía una ciudad sin ley. El oeste se ganó a base de pueblos, tanto en Dakota del Norte como en Dakota del Sur, en lugares como Deadwood. Fue el escenario de la serie de HBO del mismo nombre. Hoy día, Deadwood es uno de los mejores lugares para revivir el salvaje oeste, lleno de vendedores de armas y buscadores de oro. Para imponer el orden, un hombre llamado Seth Bullock fue nombrado primer sheriff de Deadwood. No solo cambió la imagen de la ciudad, construyó el Hotel Bullock en la calle principal, considerado uno de los mejores hoteles de lujo de la época. Cerca se encuentra el cementerio de Monte Moriah, el lugar de descanso final de varios personajes notorios, como el Salvaje Bill y Juana Calamidad. Más o menos al mismo tiempo que Deadwood florecía, un pequeño pueblo del sureste de Minnesota vivía su época dorada. Stillwater, a orillas del río St. Croix, fue en su día una famosa ciudad maderera. A mediados del siglo XIX, los troncos se agolpaban en el apacible río que conducía a Stillwater. Hoy los turistas van en barcos de vapor que recuerdan aquella época pasada. El Anastasia es una de las pocas embarcaciones que todavía ofrece cruceros por el St. Croix. En la zona más alta del valle se encuentra el histórico Juzgado del Condado de Washington, concluido en 1870, después de que se eligiera a Stillwater como sede del condado. La ciudad crecía rápidamente mientras se llegaba gente para ocuparse del gobierno y de asuntos legales. En 1900, el esplendor de Stillwater llegaba a su fin. Los bosques circundantes fueron explotados y los aserraderos del río comenzaron a cerrar. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente empezó a volver a esta pequeña ciudad por su rica historia y por las vistas panorámicas del valle de St. Croix, donde el río vuelve a ser tranquilo. A 160 kilómetros al noroeste de Stillwater hay un pueblo que despertó la imaginación de la figura de radio Garrison Keillor. Freeport, en Minnesota, inspiró las historias de Keillor sobre el pueblo ficticio de Lake Wobegon. Llevan el sello de su programa de radio, A Prairie Jom Companion. Keillor llegó a Freeport en 1970. Entonces era un escritor en busca de un alquiler barato. Vivía a las afueras del pueblo, en una casa rural, con su esposa y su hijo pequeño. Era un habitual del Charlie's Café, donde el chile es casero y la tarta de crema de plátano es grande. Dio forma al Side Trap Tap del lago Wobegon, siguiendo el modelo de la Pioneer Inn. Keillor solía tomarse una cerveza escuchando a los personajes de la vida real que inspiraban a sus personajes de ficción. Los pueblos de Minnesota han traído éxito tanto a escritores como a empresarios. Este es New Ulm, situado al sur de Minnesota. Un inmigrante alemán llamado August Schell ayudó a fundar la ciudad. Más tarde, abriría una cervecería a orillas del río Cottonwood. Con los años convirtió esa pequeña empresa en un negocio de éxito. Actualmente es una de las cervecerías más antiguas del país. Schell llegó a New Ulm con un grupo de inmigrantes que buscaban una vida mejor. Lograron conservar su patrimonio cultural con estatuas como esta. Representa a un héroe alemán llamado Hermann que simboliza la libertad y la unidad. La Catedral de Santa Trinidad presenta una arquitectura barroca alemana.
La antigua oficina de correos es ahora la sede de la Sociedad Histórica del Condado. Los pueblos han marcado nuevos comienzos, en Minnesota y a 1.300 kilómetros, en Frankenmuth, Michigan. En 1845, 15 colonos del Reino Alemán de Baviera llegaron para apoyar a pioneros alemanes en apuros. Frankenmuth prosperó, lo que llevó a la formación de otras 3 colonias alemanas en Michigan. Más recientemente, esta pequeña ciudad se ha convertido en una pequeña Baviera y atrae al año a casi tantos visitantes como Yellowstone. Acuden en masa a la posada bávara para celebrar la Navidad de la ciudad. Los restaurantes locales son conocidos por sus cenas de pollo tan famosas que Frankenmuth se ha convertido en su principal consumidor mundial. Los mejores pueblos de Estados Unidos nos ofrecen sorpresas inesperadas, en Michigan o en Wisconsin. Esto es New Glarus, más conocida como la Pequeña Suiza. En 1845, pioneros suizos construyeron una cabaña de madera en la que hoy se encuentra el templo de la Iglesia Unida Suiza. Vinieron aquí para escapar de la crisis económica de su país y en las décadas siguientes llegaron más inmigrantes suizos. Construyeron sus casas típicas y montaron negocios sin abandonar sus comidas y tradiciones. Hoy, los restaurantes sirven el plato estrella de Suiza, la fondue, pero con queso de Wisconsin. Una de las incorporaciones más recientes a la pequeña Suiza es la New Glarus Brewing Company, al sur de la ciudad, la primera fábrica de cerveza del país fundada por una mujer. Debra Cary fundó el negocio en 1993 y lo convirtió en una empresa multimillonaria. Hoy vemos a músicos tocando un instrumento llamado cuerno alpino, con el que los granjeros suizos solían comunicarse en los valles alpinos. El éxito del pequeño negocio de Cary impresionó incluso a la Casa Blanca. Deb Cary se reunió con el presidente Barack Obama para hablar de las pequeñas empresas en 2012. Los mejores pueblos de Estados Unidos pueden acaparar la atención política del Medio Oeste y a más de 3.200 kilómetros de distancia, en la costa de California. Esto es Carmel by the Sea, que fue noticia en 1986 cuando el actor Clint Eastwood fue elegido alcalde. El actor, nativo de California, llama a este pequeño pueblo su hogar. Como alcalde, Eastwood ayudó a conservar su belleza natural, como esta costa, que alberga la fauna y flora marina más rica del estado. Al sur de la ciudad se encuentra el monasterio carmelita, donde las monjas católicas están dedicadas a la oración y la meditación. Se puede visitar este pintoresco lugar, donde celebran misas 6 días a la semana. A 2 horas por la costa del Pacífico se encuentra un pequeño pueblo conocido por el sexo, las drogas y el rock and roll. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sausalito, en California, al norte de San Francisco, era un centro de construcción naval. Cuando terminó la guerra, los astilleros fueron abandonados y reemplazados por los artistas. Usando partes sobrantes, comenzaron a construir una comunidad de casas flotantes. Pero la revista Smithsonian dice que Sausalito obtuvo su característico sello cultural en los años 60 con la llegada de los hippies. Muchos artistas aún viven en estas aguas, aunque las casas flotantes son ahora mucho más lujosas. Pequeños pueblos portuarios como Sausalito trajeron grandes cambios en los 60 y más de un siglo antes en un pueblo enclavado en la esquina noroeste de Oregón. Astoria se ubica en la desembocadura del río Columbia
por donde llegan grandes embarcaciones desde el Pacífico. Uno de los monumentos más conocidos es la Columna de Astoria, en el punto más alto de la ciudad. Los ciudadanos recaudaron más de $1 millón para restaurarla. La obra muestra las interacciones entre colonos europeos y nativos americanos, así como la llegada de Lewis y Clark. Llegaron aquí en el invierno de 1805, al final de un largo viaje explorando el desconocido oeste. Las aguas alrededor de Astoria tienen fama de traicioneras. Peter Airedale encalló en esta costa en 1906, cuando no pudo escapar de los fuertes vientos y corrientes cerca de la desembocadura del río Columbia. Sus oxidados restos aparecieron en la película de 2009, La carretera. Los mejores pueblos de Estados Unidos tienen grandes historias que contar, ya se encuentren en Oregón o en el estado de Washington. En la década de los 90, Roslyn se convirtió en el lugar principal de rodaje de la serie de éxito Doctor en Alaska. La serie trataba sobre un médico de Nueva York enviado a hacer prácticas a una remota aldea de Alaska. Los productores del programa pensaron que la ubicación escénica de Roslyn era ideal para sustituir a un pequeño poblado de Alaska. Incluso el Roslyn Café aparecía en los títulos iniciales. Pero esta ciudad tiene una rica historia más allá de Hollywood. Los nativos americanos habitaron esta tierra hasta 1886, cuando el hombre blanco descubrió carbón. Una gran cantidad de inmigrantes trabajaron y murieron en las minas de Roslyn, y muchos están enterrados en su cementerio. Se compone de 26 cementerios separados pertenecientes a diferentes grupos étnicos. La diversidad de los pueblos ha llevado tanto a la cooperación como al conflicto. Esto es Sitka, al sur de Alaska. A finales del siglo XVIII, un ruso llamado Alexander Baranov quedó tan impresionado por los recursos naturales de la zona que estableció un asentamiento. Pero pronto surgieron desacuerdos entre los colonos y los nativos americanos del lugar. El pueblo se convirtió en un campo de batalla hasta 1804, cuando Baranov atacó lo que ahora es el Parque Histórico Nacional de Sitka. Fue la última gran lucha entre los europeos y los nativos americanos en la costa del Pacífico. Hoy, la revista Smithsonian afirma que ninguna otra ciudad del estado 49 tiene el carisma de Sitka. La Catedral de San Miguel contiene una de las mayores colecciones de iconos rusos de Estados Unidos. Sitka es también el hogar de una notable colección de tótems, donados a la ciudad por los líderes nativos de Alaska. Muchos cuentan historias únicas sobre los primeros habitantes de estos ricos terrenos. «4.800 kilómetros al sur de Sitka, los nativos construyeron una nación a partir de un pueblo. A finales del siglo XVIII, el rey de Hawái eligió a Lahaina como su capital. Su familia gobernó durante 2 décadas, mientras Lahaina se transformaba en una ciudad ballenera. Cientos de marineros venían a sus bares y salones de baile, y entre ellos se encontraba Herman Melville, autor de Moby Dick. En Hawái, la industria ballenera finalizó en la década de 1860.
Ahora, cientos de ballenas jorobadas migran a estas aguas cálidas para aparearse. Son algunas de las sorpresas que se pueden encontrar en los mejores pueblos de Estados Unidos, ya sea en las relucientes aguas del Pacífico o en medio de las tranquilas aguas de Minnesota. Estos son los lugares donde los inmigrantes comenzaron una nueva vida y donde los hombres de negocios soñaron a lo grande. Pueblos que han dado espacio para respirar a artistas estadounidenses y espacio para pensar a grandes escritores. Son la columna vertebral y el corazón de una nación construida pueblo a pueblo.